Bueno, ya estamos aquí con la presencia de José Luis Machinea para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto Gracias estar por acá. venir. Un gusto estar acá. Una semana en la que volvieron a subir las reservas del Banco Central y se ubicaron en niveles que no se veían desde diciembre del año pasado. Se incrementaron en alrededor de 3.000 millones de dólares desde octubre. ¿Cuáles crees que son los motivos de este cambio tan fuerte, ¿no?, en la situación cambiaria, teniendo en cuenta que no se han tomado medidas para resolver los problemas de fondo, ¿no?, de la economía justamente en estos últimos meses? Así es. Bueno, yo creo que hay una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, entraron, creo, alrededor de 2.500 millones del swap de China. Segundo, hubo un acuerdo con los exportadores de cereales. Alguna negociación que habrá sido más o menos ríspida y eso aumentó la liquidación claramente. Y yo diría que también la presunción que creo se está desvaneciendo ahora, que se iba a arreglar. En enero el gobierno hizo algunas afirmaciones que finalmente iba a arreglar en enero y que por lo tanto iba a conseguir financiamiento el año que viene. Yo sigo pensando que va a conseguir financiamiento, pero no necesariamente que van a arreglar con los holdouts, ¿no? Y yo creo que esa conjunción de factores llevó a que se estabilizaran las reservas y después, como bien decías vos, comenzaron a aumentar. También hubo promesas, ¿no?, así del presidente del Banco Central, ¿no?, de Alejandro Banoli, en el sentido de asegurar, ¿no?, que el tipo de cambio oficial se iba a mantener estable, ¿no? Sí, efectivamente, que se iba a mantener estable. Claro, digo, tan estable está que se está trazando algún poquitito de vuelta bastante y que llega un momento en que alguno va a empezar a pensar que si no se atrasó demasiado posiblemente. Pero en el corto plazo eso tiene efecto, ¿no? Tiene efecto de calmar las expectativas, no vamos a devaluar. Entra algo de plata de afuera para aumentar las reservas, existe este acuerdo con los cerealeros, entonces hay una conjunción de 2 o 3 factores de corto plazo, por ahora, que hacen pensar que la situación está relativamente más normal. Todavía no se espera un 2015 con algunos problemas, algo menores que los que teníamos hace 15 días con la baja del precio del petróleo. Pero bueno. Para completar justamente la idea, en definitiva, esperás un fin de año más tranquilo, ¿no?, que el del año pasado, ¿no?, por lo que estás diciendo, a pesar, ¿no?, de que en los últimos días el dólar blue tuvo una pequeña suba en relación a los mínimos, ¿no?, que había presentado la semana anterior, ¿no? Sí, yo creo que eso tuvo que ver en parte con este intento del gobierno de colocar los 3.000 millones de dólares y tener poco éxito, ¿no? Se colocaron, creo, algo más de 300 millones. Parte, yo creo, por errores técnicos, ¿no? Por un precio que pusieron que no parece el precio razonable, quisieron pagar 9.70, el mercado también, estaba... bueno, fue la peor semana de los mercados internacionales del año. Claro. Pero podían quizá haber postergado un día o arreglado un poco el precio. Pero bueno, sea por lo que sea, yo no sé si eso es un tema que tiene que acompañar necesariamente al gobierno el año que viene. Es posible que si están dispuestos a pagar un poco más, puedan conseguir financiamiento, algo de financiamiento sin necesariamente arreglar con los holdouts. Yo eso lo veo un poco más complicado, pero claro, en la medida que consigan financiamiento vamos a tener un 2015 más tranquilo. Bueno, este año la actividad económica está cayendo, hay muchas estimaciones, pero alrededor de 2,5 puntos. El año que viene, cuando digo más tranquilo, si le va bien al gobierno será 0. O 0,5% arriba. 0 más después de haber bajado un 3 o un 4% este año, ¿no? No, pero estaba diciendo 2,5 este año, yo calculo, con un arrastre negativo de 2. Así que medio o 0 significa que se estabilizan y levemente subirían, siempre y cuando que consigan financiamiento. Ese sería el año tranquilo, ¿no? Claro, estamos hablando de años tranquilos que como llevan... la tranquilidad de la muerte un poco, ¿no? Claro, no quiero ser son 4 años, ¿no?, sin crecimiento, claro. ¿no? 4 años sin crecimiento cuando uno mira para atrás, con inflación este año entre punta más parecido a 35% y el año que viene, no sé, 30%. Así que estamos hablando de tranquilidad en un clima económico enrarecido, pongámoslo así, ¿no? Pero en todo caso no hay grandes crisis por delante ni cosas que se le parezca. En ese sentido, yo creo que nunca hubo riesgos de una supercrisis como algunos vaticinaron en su momento. O sea, es importante resaltar eso, ¿no?, porque se han escuchado, ¿no?, muchas opiniones en ese sentido, ¿no? Sí, no, yo creo, y lo he dicho, uno no siempre acierta cuando hace pronósticos, pero en términos de pensar que no iba a haber una gran crisis, yo lo
lo vengo diciendo, lo dije alguna vez en el programa también con ustedes, y sigo pensando eso. Ahora, de cualquier manera, 4 años de bajo crecimiento, 35% de inflación, caída del salario real, no es nada etcétera, no era nada para festejar. Y en ese sentido, ¿cuán creíble te parecen las declaraciones de Vanoli que hizo el viernes respecto a un 2015 en el cual se podrían plantear liberar el mercado de cambios? No, eso sí que no la puedo creer, ¿eh? Eso sí que no lo puedo creer, porque, a ver, no es que me parezca mal, en algún momento hay que hacer. Hay que ir en esa dirección. Claro, hay que ir en esa dirección. Hay que hacerlo de forma gradual y con un programa creíble atrás, porque si uno no lo hace con un programa creíble, puede dar la sensación de desorden o de caos. Entonces solo creo en el contexto de un programa antiinflacionario, un programa en el frente externo, un programa que mejore la confianza de los consumidores. Tampoco en el último año de un gobierno, ¿no? No, digo, en general no se da en el último año de ningún gobierno y no creo que las promesas del gobierno en ese sentido sean muy creíbles. Yo creo que deberían, no sé si la palabra es deberían, pero seguramente se conformarían con que no haya demasiado ruido y que la cosa quede más o menos. Que no se amplíe la brecha cambiaria. Que no se amplíe la brecha cambiaria, que no aumente la tasa de inflación, con lo cual seguramente van a seguir tratando de usar el tipo de cambio, retrasándolo un poco respecto a los precios y entonces tirando un poco para abajo a la inflación y dejándole un problema por cierto, un poco mayor al próximo gobierno, ¿no? Y en ese sentido, y empalmando un poco con la negociación de los holdouts, ¿vos pensás que las expectativas de los agentes económicos están más a partir de diciembre del 2015 en adelante y abrir el paraguas por este tiempo? ¿O hay expectativas de que haya avances en ese plano? Yo no creo que haya avances en ese plano, mejor me equivoco, pero a ver, en términos de conseguir o no financiamiento, creo que el gobierno podría conseguir financiamiento a tasas altas, ¿no? 10% cuando los países vecinos pagan 4%, o Chile que paga 3% y otros pagan 4,5%. Entonces, claro, uno dice, podría conseguir. Ahora, 3.000 millones de dólares, si lo hacen gradualmente, me da la sensación que posiblemente consigan y por lo tanto sobrevivan, floten, yo diría. Y me parece que ahí el único tema que creo que es relevante es qué va a pasar con la cosecha, cuánto se va a liquidar o no, en función de que algunos van a entrar a esperar que las retenciones disminuyan. O sea, mantener retenciones a la soja de 35 con estos precios de la soja. Más ya con algunos candidatos haciendo ese tipo de promesas, ¿no? Eso, a eso iba. Tenés el trigo y el maíz que hace promesas. Es cierto, las retenciones a las economías regionales, que me parece un disparate, que hay que sacar, pero todo el mundo empieza a decir eso. La soja, 35% de retención con un precio de la soja de 3,80 no da, muchas áreas relativamente marginales. Hay que ver en ese contexto de la campaña qué es lo que pasa. Y el tema fiscal, ¿te preocupa de modo alguno? Porque justamente se conocieron el otro día los datos que siguen mostrando un aumento del gasto público del 45%, se prevé un déficit fiscal del 5,5% del PBI para este año. ¿Eso no puede comprometer? O sea, ¿puede la Argentina conseguir financiamiento con esos números fiscales? No, yo creo que por eso la vida del próximo gobierno, ahora si hablamos ya, uno tiene confianza porque están dadas una serie de condiciones para que en el mediano plazo a Argentina le vaya bien, pero tampoco creo que sea simplemente llegar a hacer señas, aquí estamos y que el mundo nos llene de dólares. Creo que va a haber que hacer algunas cosas, entre ellos algo vinculado con la situación fiscal, entre ellos algo de corrección seguramente muy gradual, pero el tipo de cambio, entre ellos algún programa antiinflacionario que tendrá también que ser gradual, pero que hay que poner en marcha con ciertos consensos. Entonces, las tareas no son sencillas, no son fáciles. Digo, recesión, más un problema del sector externo, más problemas de desempleo, más atraso de ciertos precios relativos, no es un cóctel para que le sea la vida tan fácil al próximo gobierno. Yo soy optimista en el mediano plazo, pero en el corto plazo primero hay que hacer algunas cosas para que lleguen esos dólares. Vale, un trabajo arduo por delante. Sí, eso creo, eso creo. José Luis, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis de José Luis Machinea sobre la situación de economía y el trabajo, el arduo trabajo que le esperará al próximo gobierno después de un año que, en principio, de acuerdo a la previsión de José Luis, no debería traer grandes problemas para todos los argentinos. Nos reencontramos mañana mismo, a las 19:30, aquí en Metro.